En nombre del Centro de Análisis e Investigación sobre Paz, Seguridad y Desarrollo, los PALME, les doy la más cordial bienvenida a esta serie titulada COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. El día de hoy, 24 de septiembre, ya tenemos la novena sesión que lleva por nombre el COVID-19 y su impacto en los organismos multilaterales. Contamos con 3 panelistas. En primer lugar, tendremos la intervención de Rodrigo López Tovar. Él es diplomático de carrera, actualmente es el delegado de México para la Organización Mundial de la Salud en la misión permanente de México ante las Naciones Unidas y otros organismos internacionales con sede en Ginebra. Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana, maestro en Relaciones Internacionales por Sciences Po París y maestro en Derecho por la Universidad de Georgetown. Anteriormente fue jefe de asesores del consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y asesor en las misiones permanentes de México ante la OSDE y ante la ONU en Nueva York, donde formó parte del equipo diplomático que representó a México en el Consejo de Seguridad en el periodo 2009-2010. En segundo lugar, tenemos la participación de Ifigenia Argueta Sánchez. Ella es licenciada en Relaciones Internacionales por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y postulante a la maestría en Estudios Internacionales por la misma institución. Colaboró con la publicación La Asamblea General de las Naciones Unidas, Perspectivas y Retos para su Revitalización, en el libro 60 años de la ONU, ¿Qué debe cambiar?, compilado por la doctora María Cristina Rosas González y publicado por la UNAM, así como en la publicación Contribuciones de México a la protección de la infancia afectada por el conflicto, en el libro México en el Consejo de Seguridad de la ONU, la historia tras bambalinas, compilado por el doctor Roberto Dondish y publicado por la Secretaría de Relaciones Exteriores en 2012. Fue parte del equipo de México de la Secretaría de Relaciones Exteriores durante la participación de México como miembro no permanente del Consejo de Seguridad durante el periodo 2009-2010. Se ha desempeñado también como subdirectora para desarme químico, biológico y convencional en la Dirección General de la ONU, de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Participó en la beca de desarme de la ONU en 2011. Actualmente es directora para el mantenimiento de la paz en la Dirección General de la ONU, encargada de la participación de México en las operaciones de mantenimiento de la paz y es parte del equipo de México durante su próxima membresía no permanente en el Consejo de Seguridad en 2021-2022. En tercer lugar, tendremos la participación de María Antonieta Moreno Reynosa. Ella es ingeniera bioquímica de formación, maestra en salud ambiental integral por la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, doctorada en salud pública por el Instituto Nacional de Salud Pública. Tiene experiencia como investigadora en grupos interdisciplinarios en temas ambientales, gestión de riesgos sanitarios, salud comunitaria, cooperación internacional en salud, diplomacia y salud ante emergencias sanitarias, gobernanza y políticas en salud, así como experiencia en ONGs que trabajan con temas de interculturalidad y educación sanitaria. Tiene experiencia como colaboradora en 3 centros de investigación nacionales, el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica, el Laboratorio Nacional de Geoprocesamiento de Información Fitosanitaria y el Instituto Nacional de Salud Pública. Asimismo, en el Centro Colaborador de la Organización Panamericana de la Salud, el Centro de Investigación Aplicada en Ambiente y Salud de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Cuenta con experiencia en agencias especializadas de la ONU, como evaluadora de políticas públicas de sostenibilidad, actualmente adscrita como investigadora asociada al Instituto Nacional de Salud Pública, colaborando en la línea de investigación Gobernanza en Salud ante la Emergencia Nacional Sanitaria de COVID-19. Bienvenidos sean todos, buenos días. Buenos días, doctora María Cristina Rosas también, que va a estar aquí con nosotros acompañándonos. Le quiero dar la bienvenida también a los usuarios que se encuentran en nuestra sala de Zoom. Bienvenidos ya a esta maratón. Nos resta una sesión más para acabar esta primera temporada de la serie. Ya tenemos aprobada la segunda, que comenzará en noviembre. Los invitamos a que estén al pendiente sobre las inscripciones y su difusión. También le quiero dar la bienvenida a los usuarios que se encuentran en Facebook. Utilicen el chat para plantear sus dudas, comentarios y participar en las encuestas que les tenemos preparadas para el día de hoy. Les recuerdo a nuestros ponentes y a nuestro público que en primer lugar tendrán una participación de 10 minutos. Posteriormente tendremos la sesión de preguntas y respuestas de 5 minutos y finalmente 2 minutos más para conclusiones. Sin más, le doy la palabra
a Rodrigo López. Pues muchas gracias. Primero agradecer la invitación para participar en este panel. Muy contento de estar aquí con ustedes y conversar sobre este tema. Forma parte de mis actividades diarias y de compartir mesa con queridos colegas como Ifigenia. La presentación que elaboré para el día de hoy tiene la intención de abordar el tema de la gobernanza mundial en materia de emergencias sanitarias desde la práctica diplomática y centrado en lo que hace la Organización Mundial de la Salud. Para ello dividí en dos partes mi presentación. La primera, voy a hacer un repaso de qué es la organización, cómo se estructura y cuáles son las reglas que tenemos a partir del Reglamento Sanitario Internacional para enfrentar brotes epidémicos. Y en la segunda parte de la presentación voy a contrastar cómo es que ha sido la respuesta a la pandemia y eso me va a permitir compartir un breve análisis de lo que nosotros vemos desde este lado, desde el impacto de la pandemia en la gobernanza y algunos retos a futuro. Muy brevemente, hacer el repaso de cómo está estructurada la organización. Como otras organizaciones internacionales, la OMS trabaja a través de dos entidades principales. La primera es el secretariado, que está dirigido por un director general, el ahora mundialmente famoso doctor Tedros Adhanom, y que dirige un personal de más de 7,000 personas que están en gran parte del mundo, divididos en oficinas regionales, que son 6, y 150 oficinas nacionales. Es relevante mencionar de las oficinas nacionales que la que corresponde a México, a las Américas, tiene una doble cachucha, que es la Organización Panamericana de la Salud, OMS, y que atiende a todo el continente. Y bueno, en México también hay una oficina nacional de la OPS en OMS. Además de este personal y de esta estructura que tiene en distintas partes del mundo, la OMS tiene una vinculación o una alianza con más de 800 centros de colaboración en más de 80 países. Estos centros de colaboración son centros independientes, especialistas en distintas materias de salud pública, pero que asisten al secretariado a llevar a cabo su mandato. El mandato de la organización proviene de la Constitución, de las resoluciones de la Asamblea Mundial de la Salud y algunos otros instrumentos. La segunda entidad son los órganos de gobierno. El principal, que es la Asamblea Mundial de la Salud, y el Consejo Ejecutivo. La Asamblea Mundial de la Salud es el órgano que adopta las decisiones principales y la orientación de la organización, con apoyo del Consejo Ejecutivo. Ellos adoptan el presupuesto, dan el visto bueno a las estrategias que propone el secretariado sobre los distintos temas de la agenda, en fin. Somos el órgano principal. El Consejo Ejecutivo está compuesto por 34 miembros. En principio, se pretendía que estos 34 miembros fueran especies de asesores técnicos para la Asamblea Mundial de la Salud, pero en la realidad, en la práctica, se combina. Son expertos técnicos y diplomáticos o especialistas en salud respaldados por sus Estados miembros y a través de las misiones permanentes en Ginebra. La Asamblea Mundial de la Salud se reúne una vez al año, en mayo, y el Consejo Ejecutivo se reúne 2 veces al año. La primera día es en enero o febrero, como este año, y una segunda reunión se lleva a cabo una semana después de la celebración de la Asamblea Mundial de la Salud. Pues bueno, las epidemias no son un fenómeno nuevo. Ya en otro panel de este seminario hablaban un poco de los antecedentes de la salud global y de la cooperación internacional. Desde mediados del siglo XIX comienza a haber conferencias internacionales para coordinar de mejor manera una respuesta a enfermedades infecciosas. Y a lo largo de estos 150 años, más de 160, el mundo ha creado instituciones, normas y distintos instrumentos para poder enfrentar de mejor manera emergencias sanitarias.
En los últimos 20 años, el mundo se ha enfrentado a emergencias sanitarias importantes que también lo han hecho revisar parte de ese marco jurídico y ese marco institucional para enfrentarlo, y el último instrumento con el que contamos es el Reglamento Sanitario Internacional, que fue adoptado en 2005 y entró en vigor en 2007. De este instrumento, entonces, parte el sentido de la respuesta o las reglas de respuesta que el mundo ha adoptado y que pretende que sean las que se apliquen para tener una respuesta efectiva. Y solo voy a destacar 4 elementos importantes que se establecen en este reglamento para darnos una idea de cómo es que se espera que los estados y la comunidad internacional en su conjunto respondan. Así como está en la línea, más o menos también da a entender cuáles son los pasos crónicos en el tiempo que deberían tener los estados para poder responder. El Reglamento Sanitario Internacional, primero que nada, hace obligatorio a los estados parte tener ciertas capacidades nacionales para poder responder de manera rápida y efectiva a nuevas emergencias sanitarias. Entonces, el primer elemento que me gustaría destacar es el de contar con un sistema de vigilancia efectivo, cuyo fin sea el poder avisar, alertar al resto del mundo la detección de una amenaza. Es importante decir que la definición de emergencia sanitaria internacional es bastante amplia, no solo se refiere a enfermedades infecciosas, y eso tiene que ver porque en una versión previa del Reglamento Sanitario Internacional solo se mencionaban, creo que 4 enfermedades infecciosas, y eso limitaba un poco la respuesta, entonces se adaptó. El segundo elemento es que una vez detectado esta emergencia y haberla notificado en tiempo y forma a la Organización Mundial de la Salud, se pide que se comparta de manera completa la información con la que se cuente sobre ese virus. Y eso va a ser importante por algo que voy a mencionar después y que está ahí reflejado en el cuadro de abajo. El tercer elemento que me gustaría destacar, bueno, el intercambio de información es sobre todo para saber a qué tipo de patógeno nos estamos, o de emergencia nos estamos enfrentando, y entre más información se comparta, más hábiles vamos a ser todos los demás para poder enfrentar la emergencia. El tercer tema que me gustaría destacar de lo que menciona el Reglamento Sanitario Internacional es que le da la prerrogativa al director general de la Organización Mundial de la Salud de declarar alguna de estos, ya que se detecta y se comparte la información, de declarar este fenómeno como una emergencia sanitaria de importancia internacional. Es el único funcionario internacional que puede hacerlo y el reglamento sanitario se lo permite, y es importante porque es la alarma máxima que puede dar la Organización Mundial de la Salud. No pandemia, sí emergencia sanitaria de importancia internacional. Pandemia es una caracterización de la emergencia sanitaria internacional. Y finalmente, el cuarto apartado del Reglamento Sanitario Internacional, que me parece relevante destacar, es que también establece algunas reglas sobre cuándo y cómo y en qué nivel deben establecerse restricciones de viaje y restricciones de comercio. Esas restricciones también van a depender un poco de las recomendaciones que vaya a hacer el director general en su declaración de emergencia sanitaria, con apoyo de un comité científico. Además de estos 4 elementos principales de respuesta, hay 2 adicionales que son importantes. Y el primero tiene que ver con el intercambio de información que va a permitir comenzar a desarrollar medicamentos o vacunas para enfrentar si se trata de un patógeno. Y el segundo es el financiamiento. El financiamiento permea todos los elementos previos porque apoya tanto las capacidades nacionales de los países más vulnerables como la elaboración de nuevas herramientas para enfrentarla, etcétera. Entonces es un elemento también importante y creo que es uno de los temas a revisar en la siguiente parte de la presentación. Pues bueno, con esta muy breve introducción me gustaría pasar a la parte del análisis de cómo ha sido la respuesta de la pandemia de COVID hasta ahora. En esta
línea de tiempo, agregué lo bueno, lo malo y lo feo que ha sucedido desde enero para acá. Y me voy a guiar un poco conforme a los 4 elementos previos. En lo que se refiere al intercambio de información del 31 de diciembre al 31 de enero, creo que esa parte va a ser el periodo de mayor escrutinio en la evaluación que vendrá después de los especialistas. Y tiene que ver con la rapidez con la que China nos compartió información sobre las cuestiones sobre si la alerta de la emergencia llegó a tiempo, si otros estados tuvieron información que pudo haber sido útil y no transmitida a la OMS o a otros estados, y el comportamiento de los estados también en cuanto a restricciones de viaje y comercio que no se ajustaban a las recomendaciones que había emitido el director general a partir del 31 de enero. En lo que respecta a compartir información, hace poco escuchaba en un panel al presidente de otro panel que fue conformado por la OMS como respuesta a la epidemia del ébola del 2014, y lo que hacen, a lo que se dedica ese panel independiente de riesgos infecciosos, creo que se llama, es analizar en tiempo real las actividades que está llevando a cabo el secretariado para responder a la pandemia. Y uno de los temas que han estado revisando en este tiempo es el intercambio de información sobre las características del virus. Y las conclusiones del presidente de ese panel es que la información ha sido compartida de manera amplia y a tiempo, y eso ha permitido, por ejemplo, que desde enero comiencen, además de la secuenciación genética, que empiecen con la elaboración o el desarrollo de tratamientos y vacunas. Ahí aparece un titular del New York Times que habla sobre todo de cómo la comunidad científica ha logrado compartir de forma rápida y amplia toda la información posible sobre el virus, y eso es alentador. Por el contrario, en lo que se refiere a las restricciones de comercio y viaje, pues ustedes saben, porque fue comentado muy ampliamente, que las restricciones al comercio, sobre todo de los insumos para enfrentar a la epidemia, al inicio, sobre todo cuando había más escasez de protección, de equipo de protección personal para personal de salud, por ejemplo, pues fueron muy amplias esas restricciones. Ahí coloco un informe de la OMC que publicaron en abril y en el que concluían que más de 80 países ya en abril habían implementado restricciones de estos insumos que eran necesitados en otras partes del mundo, incluyendo México. Entonces, esa es una parte de la respuesta que no funcionó por la escasez, por las decisiones de los gobiernos de proteger sobre todo a sus poblaciones, y es una falla importante. En lo que se refiere a el financiamiento, arriba van a ver una gráfica del fondo que fue convocado por la OMS para hacer una respuesta rápida o para apoyar a los países más vulnerables y tener el financiamiento necesario para llevar a cabo una serie de actividades que ellos realizan para atender la pandemia. Y si bien lo que está en verde es lo que se ha recaudado, que son más de $1,000 millones, al inicio de la pandemia a la organización le costó trabajo conseguir ese financiamiento, y ese es un tema importante también porque retrasa las actividades a la mitad de una crisis. Posteriormente, en abril, se lanzó lo que se conoce como el Acelerador Act, y de eso hablaré un poco más en la siguiente diapositiva. En marzo se caracterizó la emergencia como una pandemia, y se me fue el orden. En mayo celebramos la Asamblea Mundial de la Salud, y eso tiene que ver con los órganos de gobernanza. Fue una decisión importante de llevarla a cabo porque algunos países no querían, otros sí. Pero me parece que fue una medida efectiva haberla llevado a cabo, porque era importante que ciertos mensajes políticos salieran de la Asamblea y que además se diera una señal de continuidad de las actividades de la OMS. Y finalmente, entre mayo y ahora, hemos estado trabajando
de este lado en dos cosas específicamente. La creación del mecanismo COVAX, que es el mecanismo que pretende adquirir y luego distribuir una posible vacuna contra la COVID, y también trabajar sobre los principios de distribución de la misma. Entonces, esta línea de tiempo más o menos resume algunos de los elementos principales de cómo se supone que debería ser la respuesta al brote y señala algunas deficiencias y algunos éxitos en ese sentido. El acelerador ACT. Bueno, el acelerador ACT lo destaco porque forma parte de la respuesta y es un componente importante porque creo que es la primera vez que se lleva a cabo un ejercicio de esta manera en una emergencia sanitaria o más bien un ejercicio tan amplio. Y de lo que se trata el acelerador ACT es de precisamente juntar a distintos actores, gobiernos, academia, sociedad civil y organismos internacionales especializados en salud pública para acelerar el desarrollo de vacunas contra la COVID, de tratamientos contra la COVID y de diagnósticos. Están centrados sobre todo en pruebas de antígeno, pruebas rápido, y no nada más acelerar el desarrollo, sino que una vez que sean desarrollados, poder comprar o apartar una cierta cantidad de esos productos para poder después distribuirlos equitativamente entre todo el mundo. Y bueno, el acelerador está trabajando actualmente, se lanzó en abril y desde abril ha estado trabajando y trabaja a través de 3 pilares. Esos 3 pilares que se ven en el cuadro azul. El de vacunas es el que tiene que ver con la adquisición de una vacuna y la repartición. Cómo funcionan estos 3 pilares en realidad es, primero, evalúan o monitorean el desarrollo de estas 3 herramientas, el desarrollo científico, se eligen de los cientos de proyectos que se están llevando a cabo, se eligen las que se consideran más promisorias y a partir de esa elección se negocia la compra o adquisición por adelantado de esas herramientas y finalmente se pasa al mecanismo de distribución. México forma parte del acelerador ACT. Nosotros decidimos unirnos en abril a CEPI, que es la organización que se encarga de apoyar algunos de los proyectos más adelantados de la vacuna. Y bueno, invertimos en eso para poder acelerar el desarrollo y también formamos parte de un consejo del acelerador ACT que tiene como fin promover sus actividades y sobre todo recabar el dinero que se necesita para poder avanzar con estos proyectos. Y ahí hay una línea sobre los próximos eventos que habrá para promover este mecanismo. Y bueno, ¿cómo ha sido la respuesta, al menos desde el ámbito gubernamental y desde la OMS? ¿Qué ha sucedido? Y desde acá, lo que nosotros percibimos es que, bueno, nosotros y el mundo entero, es que a falta de un liderazgo que por lo general proviene del actor principal, Estados Unidos, Europa ha sido quien ha tomado el liderazgo en la respuesta internacional a través de la Organización Mundial de la Salud, y Francia y Alemania están detrás de este liderazgo. De forma concreta han contribuido con cientos de millones de euros al plan de respuesta de la OMS, con el que se han comprado insumos para los países más vulnerables, sobre todo para África, e invertido dinero público para el desarrollo de vacunas y tratamientos, y por supuesto están liderando el acelerador ACT, que fue fundado por la Organización Mundial de la Salud y por la Comisión Europea. Intentaron también, sin éxito, jugar un papel de intermediario con Estados Unidos para evitar su salida o los constantes ataques a la OMS. Y Francia y Alemania estarán buscando en los próximos meses iniciar un proceso de reforma para fortalecer a la Organización Mundial de la Salud frente a futuras emergencias sanitarias. Y bueno, entre las propuestas principales está el de aumentar el presupuesto de la organización, que es un tema que surge cada vez que hay una emergencia sanitaria y que no se ha logrado, por cierto, en décadas, y fortalecer los mecanismos de revisión del Reglamento Sanitario Internacional. Se me olvidó mencionar que el presupuesto de la OMS está en $6,000 millones
bianuales. Anualmente son 2.500, 3.000 millones, pero ya lo abordará otra colega. Eso, como para darles una idea, es como una tercera parte de lo que recibe la Secretaría de Salud en nuestro país. Pero a pesar de los esfuerzos de liderazgo europeo, desde acá, desde Ginebra, se percibe un tanto ambiguo y poco inclusivo ese liderazgo, sobre todo entre países de renta media. El foco de asistencia de los europeos es África, de eso no hay duda. Y no queda claro tampoco cómo es que el acelerador ACT incluye a los países de renta media. Y ese es uno de los objetivos que México se ha propuesto al participar en el Consejo del Acelerador, de tratar de orientar una mayor atención a los países de renta media. Las contradicciones también entre el discurso y las acciones de la Unión Europea, sobre todo en lo que respecta a la compra adelantada de dosis de vacuna, también afectan ese liderazgo. Genera desconfianza, pero bueno, finalmente Europa tiene un respaldo financiero importante, tiene un diálogo amplio con el mundo y una legitimidad política suficiente que respalda ese liderazgo y que la OMS y los demás Estados miembros hemos aceptado tácitamente. El caso de Estados Unidos, pues bueno, la falta de cooperación y liderazgo tiene un efecto realmente amplio en la respuesta internacional. Los ataques constantes a China y a la organización afectan la cooperación y distraen los esfuerzos del secretariado. El retiro de la organización y de los fondos, si bien no tiene un efecto inmediato, eso es importante mencionarlo, sí lo tendrán en el largo plazo si llega a confirmarse su salida. Como ustedes saben, la OMS, Estados Unidos aporta cerca de 400, 500 millones de dólares bianuales a la organización y es el primer contribuyente. Además, Estados Unidos es uno de los países con mayor capacidad para producir conocimiento técnico y desarrollar y producir vacunas y tratamientos. Y parte de ese conocimiento técnico proviene, por ejemplo, del Centro de Control de Enfermedades. Y el que esté a la mitad del embrollo político en Estados Unidos afecta el tipo de asesoría que podría darle a la OMS y a otros países como México, y que siempre es importante, está siendo realmente afectado por lo que ocurre en Estados Unidos. El hecho de que ni siquiera contemplen una mínima participación en los esquemas para lograr el acceso equitativo también desvía los esfuerzos de la OMS y de las organizaciones que están involucradas para lograr el acceso equitativo. Y bueno, brevemente, porque se me acaba el tiempo, también hablo un poco de América Latina. Pongo aquí América Latina. ¿Y dónde está América Latina en la respuesta internacional? Pues bueno, la respuesta corta es casi no está, ¿no? La ausencia como región de los países de América Latina y el Caribe es notable, se siente. La fragmentación de nuestra región no ha permitido, por ejemplo, proponer ninguna iniciativa en la OMS conjunta en respuesta internacional. Tampoco nos permite presionar más efectivamente para que los países de la renta media no se queden fuera del futuro reparto de tratamientos y vacunas, o buscar una mayor atención y apoyo de la organización para enfrentar la pandemia a nivel nacional. La ausencia de Brasil es notable, un país que presta mucha atención a la materia de salud global y que tiene sólidas instituciones de salud pública a nivel nacional, incluyendo una capacidad muy amplia para fabricar vacunas y tratamientos. México es el único país de la región que ha contribuido con fondos al acelerador ACT y de forma muy modesta en comparación a otros países del G20 y a través de la organización CEPI. Y hemos intentado también generar o impulsar un papel más activo de la región a través de la CELAC. Por otro lado, el arreglo que se logró con la Fundación Slim y AstraZeneca y Argentina nos coloca como un socio relevante en el tema de la distribución equitativa. Y bueno, además hemos estado realizando algunos otros ejercicios para apoyar el acelerador y lo vamos a seguir haciendo también para que más países participen en COVAX. Tenemos un diálogo muy cercano con la Unión Europea, con China y con Estados Unidos. A China no la menciono, pero si bien ellos han generado algunas acciones que generan interés, por ejemplo, el mencionar que la vacuna que se desarrolla en ese país será un bien público global, su apoyo ha sido sobre todo más bilateral y México es un ejemplo de ello. Nosotros nos hemos beneficiado del buen diálogo con China y lo mismo han hecho en distintas partes del mundo de manera estratégica. Su apoyo a la OMS es
Es bueno, sobre todo porque la OMS los trató bien y ese es uno de los temas a evaluarse. Pero no juegan un papel desde Ginebra tan activo como sí lo están llevando a cabo los europeos. Bueno, aquí hay algunas de las acciones que México ha llevado a cabo para intentar tener un papel un poco más relevante en la respuesta internacional, pero creo que mi compañera Ifigenia va a hablar de eso después. Y bueno, hacia futuro que viene, esta es la última diapositiva, empiezan a haber discusiones ya de este lado sobre las fallas y sobre recomendaciones previas que ya existían, pero que estaban pendientes, estaban en el tintero. Y otra vez se retomaron a partir de la respuesta de la pandemia. Hay esfuerzos de Francia, Alemania, de Chile, hasta de Estados Unidos incluso, aunque ya haya solicitado su retiro de la Organización Mundial de la Salud, y el director general. Y bueno, varias propuestas de reforma al Reglamento Sanitario Internacional sobre el sistema de alarma gradual, sobre un mecanismo de revisión periódica para vigilar mejor su aplicación, sobre revisar el tema de la restricción de viajes, y ahora ha surgido un tema nuevo también que tiene que ver con la protección de datos personales a partir del uso de ciertas aplicaciones. Y bueno, el tema eterno de la Organización Mundial de la Salud es el financiero. Y ese es un tema que habrá que verse si tiene éxito o no. La lógica es, si no fortalecemos a la OMS, si no le damos más financiamiento, la próxima pandemia será el mismo desastre económico que tenemos ahorita. Y la verdad es que darle más centavos a la OMS nos sale 1000% más barato. Fortalecerla, tenerla mejor preparada para la próxima pandemia, nos va a ahorrar cientos, miles de millones de dólares, y ese es cómo se está viendo desde acá el futuro de la organización. Y creo que ahí lo dejo. Muchas gracias, Rodrigo, por tu intervención. Gracias por este panorama general que nos das del multilateralismo en materia de salud. La parte del Reglamento Sanitario Internacional ya lo habíamos tocado, pero tú lo estás detallando más a fondo. Eso es muy útil para los tomadores de decisiones. Muchas gracias. Y también gracias por este panorama que nos presenta sobre las vicisitudes que se han dado durante la respuesta a la pandemia, los ejemplos de algunos gobiernos que tocas y la ausencia de los países de América Latina en el sistema multilateral. Asimismo, le doy la palabra a María Cristina Rosas en este momento, antes de pasar con Ifigenia Argueta, por favor, para conocer la primera encuesta del día de hoy. Claro, gracias. Saludo a todos los panelistas, a todos los que están participando también en Zoom y en Facebook Live. Esta es una semana muy importante para las relaciones internacionales, para el multilateralismo, porque como habrán visto, tenemos la 75ª Asamblea General de Naciones Unidas. Naciones Unidas está cumpliendo 75 años en medio de una terrible crisis pandémica, pero que es antecedida también por lo que muchos especialistas acusan que es una terrible crisis del multilateralismo. En este sentido, los planteamientos que estamos escuchando, lo que acaba de señalar Rodrigo López Tovar, es un reflejo de esta crisis, y creo que también vamos a tener que reinventarnos como comunidad internacional respecto al multilateralismo y respecto al papel que queremos que los organismos multilaterales jueguen en diversas esferas, no solo la salud, sino en todas las demás esferas que son relevantes para la vida del mundo, la vida social, económica, ambiental, sanitaria, alimentaria del mundo. En este sentido, pues vamos con la primera votación. La pregunta pues tiene que ver justamente con este aniversario de Naciones Unidas, y la pregunta es: la Organización de las Naciones Unidas celebra 75 años de existencia. ¿A qué atribuye usted la crisis que la aqueja? Las opciones de respuesta, recuerden, no hay respuesta acertada ni equivocada, son las siguientes: a la estructura del Consejo de Seguridad, a que la Asamblea General es un foro deliberativo, no resolutivo, a que la Corte Internacional de Justicia no puede ejecutar directamente los laudos que genera, a la falta de voluntad política de sus miembros, a que su estructura es inadecuada para los desafíos de hoy,
a la crisis financiera que la queja y la falta de contribuciones de sus miembros, a que Estados Unidos usa a la institución a conveniencia, a que el secretario general de la institución carece de la habilidad para generar consensos, a que el mundo privilegia los acuerdos voluntariosos o el soft law sobre la obligatoriedad de los compromisos asumidos, a que no ha habido voluntad política para reformar de manera integral a la institución. Los invitamos a votar y pues al rato vamos a comentar los resultados de esta primera encuesta. Vamos a tener dos, esta es la primera. Participen, por favor. Gracias. Muchas gracias, María Cristina. Sin más, pasamos por favor con Ifigenia Argueta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos. Yo agradezco la invitación al Centro Olof Palme, a la doctora Cristina Rosas, por invitarme a participar en este 9º seminario que ha organizado el centro sobre diferentes temas vinculados al impacto de la actual pandemia, y también es un placer estar acompañada y saludar a todos mis compañeros panelistas, a mi querido colega Rodrigo, que tuve el gusto de colaborar en años pasados. El tema que hoy nos convoca no podría ser más oportuno, como bien mencionó la doctora Rosas, porque se tiene lugar en el contexto pues del aniversario del 75 aniversario de la ONU, bien porque tiene lugar en el segmento de en estas fechas, y que tiene justamente como tema asegurar el futuro que queremos, las Naciones Unidas que necesitamos, lo cual es por demás pertinente en el contexto mundial de pandemia que enfrentamos. La pandemia es sin duda uno de los mayores retos que haya enfrentado la comunidad internacional desde el establecimiento de los 65 años. En una situación de un mundo tan interdependiente y globalizado, la pandemia nos ha revelado que un problema biológico puede transformarse en uno económico, político y social, y que la mitigación y el manejo de los riesgos se da de manera muy diferenciada en todos los países. Pero también ha incrementado muchos retos a los derechos humanos, especialmente la discriminación, la falta de acceso a la salud, la violencia de género y también los costos económicos que ha afectado desproporcionalmente a las mujeres. La pandemia también no solo amenaza los avances en materia de desarrollo y consolidación de la paz al incrementar la pobreza, la inseguridad alimentaria y erosionar el tejido social, y por ello a exacerbar los conflictos armados en el mundo y a fomentar también otros conflictos, ¿no? También esta pandemia nos ha pegado a todos, pero sin duda a unos más que a otros. Es decir, que todos estamos no todos estamos en el mismo barco cuando predomina la desigualdad y la polarización. No obstante, nuestra mejor opción es enfrentar la pandemia juntos, porque nadie estará a salvo hasta que todos estemos a salvo. En ese sentido, la dimensión internacional de la pandemia también ha desatado respuestas aisladas y la notoria incapacidad de muchos países para prevenir y poner freno a la enfermedad. También ha hecho evidente la competencia entre grandes potencias para demostrar poder y capacidades de coerción, de resistencia y también de cooperación, y ahora en una carrera cada vez más pronunciada por encontrar la vacuna. Por ello, es muy importante el papel que juegan las organizaciones internacionales y el multilateralismo como el entronque para buscar las soluciones, un espacio también más seguro para el intercambio de información científica, con el marco legal consolidado y con mayor transparencia. Asimismo, las organizaciones son las que proveen la plataforma para la cooperación científica y técnica para enfrentar un desafío que es equilibrado en la reconstrucción, que es para enfrentar la situación pandémica que incluso pues ha equiparado a la reconstrucción de la posguerra. Los organismos, las agencias y programas de las Naciones Unidas han tenido que adaptar incluso sus
sus propias prioridades de acuerdo a sus ámbitos de competencia y especialización para enfrentar el reto de la pandemia. Y en ese sentido, ahora yo les voy a explicar un poco la relevancia de las resoluciones que ha tenido lugar en Naciones Unidas, en particular en la Asamblea General y en el Consejo de Seguridad. En la Asamblea General se han presentado 2 resoluciones. La primera, que fue la resolución 74-270, intitulada Solidaridad Mundial para luchar contra la enfermedad por el coronavirus, es una resolución que se adoptó el 3 de abril y reafirma el respaldo a la cooperación internacional y al multilateralismo y su firme apoyo al papel central del sistema de Naciones Unidas en la respuesta mundial a la pandemia, y pone de relieve la necesidad de respetar plenamente los derechos humanos. La segunda, que fue adoptada posteriormente, es la resolución 74-274, que es intitulada Cooperación Internacional para asegurar el acceso global de los equipo médico necesario para enfrentar la pandemia. Fue una iniciativa presentada por México que acabó siendo copatrocinada por alrededor de 109 países y luego adoptada por unanimidad bajo el procedimiento de silencio, que es el procedimiento que se estableció derivado de la situación de contingencia, y fue adoptada el 20 de abril. Esta resolución tiene el objetivo de asegurar que la cooperación se lleve a cabo para el acceso equitativo a los medicamentos y vacunas accesibles para todos los países. En seguimiento a esta resolución, cabe destacar que el 15 de julio pasado, los jefes de Estado de Canadá, Corea, España, Etiopía, Nueva Zelanda, Suecia, Sudáfrica y Túnez hicieron público un manifiesto en la misma línea, señalando que la comunidad internacional debería garantizar la igualdad en el acceso a la vacuna contra el COVID. Posteriormente, y bueno, después de que se adoptaron estas 2 resoluciones, en el marco del Consejo de Seguridad se adoptó una resolución, pero quisiera yo destacar que debido a la politización y a la inacción del Consejo frente a la pandemia de manera inmediata, esto generó bastantes críticas por parte de la comunidad internacional, ya que llevó a sus miembros por más de 6 meses a adoptar una resolución o un pronunciamiento sobre la situación sanitaria mundial que enfrentamos y su impacto en la paz y la seguridad internacional. Esta incapacidad del Consejo de Seguridad para pronunciarse en torno a la pandemia fue eclipsada por la contienda y rivalidad comercial entre Estados Unidos y China, y que la pandemia del coronavirus pues viene siendo un hecho más evidente y abierta a esta contienda entre ambos países. En particular, los aspectos en donde prevaleció la división entre estos 2 países fue en lo referente al origen del virus y a las menciones a la Organización Mundial de la Salud. Finalmente, ya después de varios meses de negociación, se logró adoptar esta resolución que fue adoptada en julio, que fue la resolución 2532, y que toca, de hecho, el tema de la pandemia de manera colateral. No obstante, es una resolución vinculante porque todas las decisiones del Consejo de Seguridad son jurídicamente vinculantes y obligatorias para todos los Estados miembros, y llama a las Naciones Unidas a hacer frente a la pandemia en los países que se encuentran en situaciones de conflicto armado o están afectados por crisis humanitarias. También apoya el llamado del secretario general a un cese al fuego global con motivo de esta pandemia, y exige también que se respete dicho cese al fuego al menos 90 días consecutivos en todos los conflictos. Es decir, es una pausa humanitaria para poder atender los efectos de la pandemia. También la resolución solicita a todos los órganos de la ONU, incluyendo a las operaciones de paz y a los equipos de países, que apoyen a todos los países que necesiten asistencia para responder a la pandemia,
y solicita al secretario general que le informe regularmente sobre el impacto de la pandemia en las crisis humanitarias alrededor del mundo. La resolución también estima que la pandemia podría constituir un peligro para la paz y la seguridad internacional y reconoce además que las condiciones de violencia e inestabilidad en situaciones de conflicto pueden exacerbar más la pandemia y viceversa. La pandemia puede ser un factor que agrave la situación humanitaria en los conflictos. Cabe destacar que el tema de las pandemias no es nuevo en el Consejo de Seguridad, o sea, de 2000, desde el año 2000 a 2015, por lo menos, el Consejo ha abordado en distintos momentos la situación de enfermedades infecciosas como el VIH-Sida, incluso en 2014 con el brote del ébola en África Occidental, también el Consejo adoptó resoluciones al respecto. Entonces, no es una situación nueva que el Consejo esté abordando el tema de las pandemias y su impacto cabe decir que algunos miembros tienen diferentes posiciones respecto a si considerar los temas del acto o que afecta a la paz y la seguridad internacional. En julio también de este año, bajo la presidencia de Alemania, se llevó a cabo un debate virtual sobre el tema de las pandemias, y incluso en agosto pasado, también bajo la presidencia de Indonesia, se llevó otro debate sobre el tema de la pandemia y sus impactos en el mantenimiento de la paz y la seguridad internacional. En general, es importante señalar que al interior de la ONU, la agenda gira en torno a la pandemia y a los reiterados llamados del secretario general de cese al fuego, y también a la solidaridad internacional, a la importancia de la Organización Mundial de la Salud, que ha estado bajo acecho en momentos muy críticos. También ha hecho mucho énfasis en la protección urgente que requieren los grupos más vulnerables y afectados, empezando por las mujeres, por las víctimas del aumento de la violencia intrafamiliar, por el confinamiento, incluso violencia sexual en situaciones de conflicto armado. También se ha hecho mucho énfasis en los ajustes que requieren las propias operaciones de la paz para hacer frente a situaciones, a la situación de la pandemia en los países donde están desplegadas. La posibilidad también de que haya una asamblea general específica para abordar el tema como bajo una agenda integral, y los efectos también que tiene la pandemia en la economía global y las finanzas, ¿no? El reforzamiento también de los objetivos para el desarrollo sostenible, que es un elemento muy importante para poder enfrentar de manera integral esta pandemia, entre otros temas. Pero la gran expectativa que ahora gira es en torno al tema de las vacunas. Y bueno, quisiera también abordar un poco más el papel de la Organización Mundial de la Salud. Yo sé que Rodrigo explicó muy bien la estructura y cómo las acciones que ha llevado a cabo esta organización para atender de manera muy integral la situación pandémica, y solamente destacar que la Organización Mundial de la Salud, a 70 años de existencia, ha logrado mantener su reputación de excelencia científica y la fiabilidad y confianza en la comunidad internacional. Y pues su cuerpo técnico está compuesto por expertos de salud pública, como bien lo mencionó Rodrigo, y su presupuesto es alrededor de $2,000 millones. Tiene una gran responsabilidad en apoyar a todos los países miembros y lo hace mediante sus oficinas regionales y que se ocupan de manera integral de todos los temas de salud global. Pero sus alertas son solo eso, y no siempre se dan o les dan la importancia que merecen.
En cualquier caso, las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud no tienen efectos vinculatorios, es decir, que no obligan, y tal vez esa sea una de las principales debilidades cuando se trata de una contingencia tan grave como la que vivimos. De ahí la importancia, pues, de que ciertos temas de salud pudieran también estar más en el resorte del Consejo de Seguridad de la ONU, cuyas decisiones son vinculantes. En lo anterior no es por decir o en el sentido de debilitar a la OMS, sino más bien de fortalecerla. La alerta que debió enviarse no solo a los Estados miembros, sino también de manera directa y puntual al propio Consejo para tomar acciones en este asunto. Por ello, no todos los países coinciden que la pandemia, como la que vivimos, sea un asunto de seguridad global. En todo caso, es importante continuar con la reflexión sobre este tema, e incluso podría ser tema de otro de los webinars que está haciendo el propio centro Olof Palme. También es importante decir que los problemas globales requieren de soluciones globales. Las soluciones locales, por más efectivas que sean, no basta. De ahí la importancia de la colaboración internacional y del multilateralismo como un esquema de trabajo que sea coordinado y solidario. Necesitamos también apoyar a la ciencia a tener mejores políticas y a un uso más eficiente de los recursos materiales y humanos. Resulta difícil pensar que la OMS en su actual estructura, su presupuesto, por corto que sea, y su propia carga burocrática pueda por sí misma responder a los retos tan complejos que rebasan el ámbito de la salud pública. No obstante, en el actual contexto es importante prevenir que sea debilitada y aún más lejos de poderla debilitar con la situación de reducción de su presupuesto. Tenemos que buscar fortalecerla y apoyarla en gran medida, ¿no? Es uno de los pilares del multilateralismo y ha tenido logros muy importantes en su haber, como la erradicación de la viruela y la eliminación de la polio, entre otros. Y también la importancia de su reglamento sanitario internacional, que constituye una guía muy importante para los países frente a las emergencias sanitarias. En ese sentido, a cada país le toca hacer su parte y ayudar a otros países para que puedan tener una mejor respuesta, y en eso también la OMS ha jugado un papel muy importante. Asimismo, y gracias a su reputación de excelencia y de organización poco permeable a presiones políticas, la Organización Mundial de la Salud encabeza un esfuerzo internacional de respuesta a la pandemia al frente del sistema de la ONU, así como entre la gran mayoría de los países. Una importante articulación de estos esfuerzos constituye el Plan Global de Respuesta Humanitaria que se lanzó el pasado 25 de marzo, con el objetivo de abordar los riesgos y el impacto de la pandemia en las personas más vulnerables, en los países afectados o con alto riesgo para enfrentar la crisis humanitaria. Y dicho plan reúne a los llamados del financiamiento de agencias de la ONU y complementa otros planes como los del CICR y la Media Luna Roja. La OMS y el sistema de la ONU ofrecen una oportunidad de un multilateralismo cada vez más cooperativo en técnico científico renovado en el mundo post-COVID-19, en el cual pues la cooperación internacional sea la base para contribuir a una respuesta cada vez más integral a las emergencias sanitarias. Por ello necesitamos una Organización Mundial de la Salud fortalecida, bien financiada, transparente y ágil. Los riesgos de la fragmentación de la agenda de la salud son muchos y se pueden evitar. Por ello, si bien como se mencionó el pasado 8 de abril, la disminución de las contribuciones de Estados Unidos a esta organización y el consiguiente anuncio sobre la suspensión de las relaciones de este país con ese organismo por considerarlo sinocéntrico, ha sido una de las importantes crisis que ha enfrentado esta organización, pero también ha habido otras o
como es la desinformación y los ataques y mentiras que han puesto en peligro las evidencias científicas y la toma de decisiones individuales y colectivas. Por ello, y para hacer frente a este tema o a este problema que es la desinformación, Naciones Unidas, a través de una iniciativa del secretario general que se llama la iniciativa Verified, que busca validar la certeza de los mensajes comunicados al público sobre la crisis, es de la mayor relevancia y sin duda pues es uno de los principales retos que enfrentamos ahora en el tema de la desinformación. Asimismo, quisiera igualmente destacar uno de los, las tres principales, los tres principales retos que enfrenta esta organización y que fueron expuestos por el director general en su intervención en la Asamblea General, y que es que la pandemia nos motiva a redoblar los esfuerzos para lograr los objetivos de desarrollo sostenible. También que debemos prepararnos para una próxima pandemia. Y tercero, que debemos asegurar el acceso equitativo a las vacunas, a los diagnósticos y a los tratamientos. Y en este punto se destacó el papel de la OMS para promover y apoyar los esfuerzos globales a fin de desarrollar la vacuna y su objetivo de contar con 2 millones de dosis de la vacuna para el 2021, perdón. Y sobre este tema, pues quisiera yo abordarlo, pero ya en mi siguiente intervención, porque creo que ya me explayé demasiado. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Ifigenia. Muy interesante todo lo que has mencionado. O sea, en poco tiempo nos das un panorama general sobre los principales retos a los que se han enfrentado los organismos internacionales a lo largo de su corta, podríamos decir, vida y cuáles han sido algunos logros que han tenido. También en esta parte donde hablas sobre las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, dejas entrever cómo se pueden dar, cómo afectan las relaciones de poder al trabajo de estos organismos y principalmente al Consejo de Seguridad de la ONU, ¿no? Ya a lo largo de estas 9 semanas hemos visto cómo ha afectado la relación de Estados Unidos con la República Popular China en esta guerra comercial y bueno, cómo se da en este contexto del COVID-19. Esto me lleva a recordar, por ejemplo, también lo mencionabas, como Alemania, cuya canciller Angela Merkel ha promovido la cooperación internacional como la base para hacer frente a esta pandemia, para salir de ella. Tú mencionabas la importancia de la cooperación internacional también. Y bueno, esto cómo se impugna, contrasta con otra postura que es la de Donald Trump, totalmente contraria, ¿no? ¿Qué pasa aquí? Ahorita Alemania es miembro no permanente del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero esta problemática también se traslada a otras esferas, como es la misma reforma de Naciones Unidas, ¿no? Alemania lidera una de las iniciativas para reforma al Consejo y pues cómo sería aprobado esto cuando las posturas e ideologías son impugnadas. Y bueno, finalizas también con esta parte del tipo de soluciones que se necesitan para hacer frente a los problemas globales, ¿no? Que va de la mano con lo mismo. Ya tenemos aquí algunas preguntas, pero antes nos falta la intervención de Antonieta Moreno. Por favor, antes de pasar contigo, ¿podemos dar los resultados de la encuesta que hicimos? Resultados, muy bien. La respuesta más votada, que la crisis que aqueja a la Organización de las Naciones Unidas a 75 años de su existencia obedece a la falta de voluntad política de sus miembros, en esta idea de que los organismos internacionales son lo que los países quieren que sean. Entonces, esta votación fue del 31%, seguida de la que establece que la estructura del Consejo de Seguridad es la que coadyuva la crisis. Esta respuesta está empatada también con la que sostiene que el mundo privilegia los acuerdos voluntariosos o el soft law sobre la obligatoriedad de los compromisos asumidos. Muy interesante esta respuesta. Y también otra respuesta muy votada fue a que no ha habido voluntad política para reformar de manera integral a la institución. Esta votación tuvo 14%.
Muchas gracias. Vamos, por favor, con Antonieta. ¿Nos puedes compartir tus principales ideas? Gracias por la invitación. Primeramente a la doctora Rosa, yo encantada de compartir este panel con expertos de las relaciones internacionales y sobre todo celebro que están este tipo de paneles, este tipo de espacios para discutir diferentes miradas interdisciplinarias ante un tema tan complejo como una pandemia, ante un escenario de incertidumbre como el que estamos viviendo. Entonces yo muy agradecida de compartir este panel con Rodrigo y con Ifigenia. Como mencionaron, mi expertise es desde la salud pública, mi acercamiento con la gestión de las pandemias y organismos multilaterales se da porque mi tema doctoral fue precisamente la diplomacia para la salud global y el caso de estudio fue la pandemia de influenza del 2009, así que a lo largo de esta presentación también iré como dando algunos comentarios de esos hallazgos que próximamente estarán disponibles en 2 publicaciones. No voy a hablar de la historia de la Organización Mundial de la Salud porque ya Rodrigo amablemente nos hizo un hilo histórico muy completo de las oficinas regionales para las Américas. Aquí sí algo muy importante y que me pareció relevante es la participación, por ejemplo, de la representación en las oficinas nacionales de estas oficinas y que Europa es el país que tiene mayor participación de mujeres. El 62% de las representantes de las oficinas nacionales son mujeres y seguidas de nuestra región. Hablando un poco del financiamiento, el financiamiento voy a poner a grandes rasgos, no voy a desglosar acerca de los programas y los escenarios futuros ante este anuncio de Estados Unidos de congelar el financiamiento. Más bien era también para aumentar un poquito lo que dijo Rodrigo, ¿no? De cómo son las contribuciones. Y algo muy importante a destacar es que las contribuciones voluntarias significan o forman la 3/4 partes del financiamiento total de la OMS. Y esto es muy importante, sobre todo por las declaraciones del director general acerca de este financiamiento, cuando dijo que el organismo, la OMS, había perdido cierta libertad para establecer prioridades precisamente por esto, porque la mayor parte de las contribuciones voluntarias están dirigidas, son específicas, como lo menciona la categoría, es decir, que van enfocados a ciertos programas o ciertos tipos de padecimientos en un área geográfica concreta. ¿Cómo ha sido la evolución en los últimos 2 bienios y cuáles son los 5 principales contribuyentes de la OMS? Considerando que este bienio aún está en curso y que estos son datos de hace 2 días que estaban disponibles en el sitio de la OMS. El principal contribuyente del bienio anterior y desde años anteriores siempre había sido por excelencia, como se ha mencionado, Estados Unidos, seguido muy de cerca por el segundo mayor contribuyente, que es la Fundación Global de Bill y Melinda Gates, que tiene una gran participación en las prioridades y en las definiciones de salud a nivel global. El tercero es la Alianza Gavi, que es muy importante en escenarios pandémicos como el que estamos viviendo, porque es un organismo multiactor que trata precisamente de esas alianzas y cómo se debe tener un acceso equitativo en vacunas, en tratamientos ante escenarios pandémicos, sobre todo pensando en los países de bajos y medianos ingresos. El Reino Unido sería el 4º contribuyente más importante de la OMS, y algo que también es relevante es cómo Alemania fue hasta el bienio anterior el 5º mayor contribuyente y cómo la Comisión Europea, yendo acorde a lo que decía Rodrigo, de que está tomando una relevancia muy importante a nivel global, sobre todo considerando que otros actores han decidido no alejarse un poquito
del organismo multilateral. Quise poner énfasis en la dinámica de cómo Bill y Melinda Gates realmente está tomando mayor relevancia y se ha convertido en lo que va a ser, considerando que esto, ¿no?, el financiamiento de este bienio está en desarrollo, está siendo ya el actor, el contribuyente mayor de la OMS. Entonces, para quienes les guste el análisis de la gobernanza, es importante también, y en las plataformas de Bill y Melinda Gates, cuáles son los programas específicos que apoyan y hacia dónde van los escenarios, cuáles son los planes a futuro, que ellos manejan muy bien esas proyecciones de escenarios, y creo que eso ha sido un factor muy relevante para que se vuelvan el actor, el gran actor de la salud, para la salud global. ¿Y en qué invierten los dos principales contribuyentes de la OMS? En lo mismo, o sea, la mayor parte de las contribuciones de Bill y Melinda Gates como de Estados Unidos se van en la respuesta a las emergencias sanitarias agudas, aprovechando la capacidad instalada de los propios países y fortaleciéndolas a la luz de lo que comentaba Rodrigo, el Reglamento Sanitario Internacional, el cual indica unas capacidades nacionales mínimas para poder dar cumplimiento y tener un sistema de vigilancia epidemiológico realmente efectivo, a la vez de tener un punto focal nacional que está en constante colaboración con el sistema de información y vigilancia epidemiológica de la OMS. ¿Y qué significa el anuncio de Estados Unidos, como mencionaron mis dos colegas que me precedieron, sobre congelar las contribuciones hacia la OMS, siendo por excelencia el mayor contribuyente de años anteriores? Para eso, y sobre todo ante un escenario pandémico, ¿qué significa para la gestión? ¿Qué cambios hay en el financiamiento? Pero sobre todo, ¿cuáles serían, hacia dónde iba ese financiamiento que Estados Unidos proveía a la OMS? Esta es una imagen muy ilustrativa de cómo es el financiamiento para la salud global, los principales actores. Yo invito a visitar esta página del Instituto de Gealmetrics, IHME, que realmente es muy interactivo, maneja una batería de datos impresionantes. La OMS se nutre de los datos del Instituto de Gealmetrics, que pertenece a la Universidad de Washington, y también la Fundación Bill y Melinda Gates es uno de los grandes precursores de este esfuerzo, de verdad, de conformación de datos, que es una plataforma muy completa y una plataforma, sobre todo, que se puede volver en un instrumento para la toma de decisiones en escenarios de tanta incertidumbre como el que estamos viviendo. Entonces, ahí podemos ver que realmente a nivel global, el financiamiento que proviene de las agencias de las Naciones Unidas es el 16.58%, siendo el actor más relevante de los temas globales para la salud y del financiamiento Estados Unidos. Y principalmente se va a África, y con ese boom que inició con el presidente Bush en el 2003, atendiendo al llamado de la lucha contra el VIH-Sida, la mayor parte de este financiamiento a la salud global de Estados Unidos se va precisamente a África y a todos los programas enfocados a este padecimiento. Entonces, ¿cuáles serían las implicaciones regionales? ¿Hacia dónde iba el financiamiento que proveía, por ejemplo, Estados Unidos a la OMS? Primero, a la zona del Mediterráneo Oriental, ¿no?, que representaba el 29.5% del financiamiento, de este financiamiento, y que se iban a dos países principalmente, que era Irak y Yemen. En Irak, a fortalecer el sistema de salud, a estructurar el sistema de salud y realmente empezar a provisionar de esas capacidades nacionales que exige el reglamento sanitario internacional. Y la segunda zona a la que se destinaban era África, cerca del 19%, y a dos países,
a la República Democrática del Congo y a Nigeria. Algo muy importante a destacar y que mencionaron anteriormente también es ese doble papel que juega la Organización Panamericana de la Salud. Para quienes estudian las historias de las instituciones, pues la Organización Panamericana de la Salud realmente es nuestro organismo regional que existió. Empezaron los primeros esfuerzos casi medio siglo antes que la propia OMS, que tiene cierta independencia, y lo podemos ver en cuanto a sus directores generales. En otras oficinas regionales generalmente hay candidatos impulsados por estas grandes asociaciones o países. Inmediatamente ve uno a los candidatos y uno dice, seguramente es el candidato que cumple con el perfil porque cuenta con el apoyo de estos grandes actores de la salud global. Sin embargo, en la Organización Panamericana de la Salud hay otra dinámica, ¿no? Es una dinámica como más enfocada a ver las prioridades latinoamericanas, como decía Rodrigo. Entonces, esa independencia de la Organización Panamericana de la Salud es muy evidente. Bueno, en cuanto a eso también, y algo muy importante, regresando a la Organización Panamericana de la Salud, que se da a la luz de del anuncio de congelar las contribuciones de Estados Unidos. Muchos nos preguntamos qué va a pasar con la OPS, porque finalmente, digo, se da una contribución, ¿no?, independiente a las propias estructura burocrática y también operativa de la Organización Panamericana de la Salud. Es incierto aún, en un principio las negociaciones estaban avanzando, pero el gobierno de Estados Unidos hizo un llamado a que la OPS reconsiderara su apoyo hacia estas famosas brigadas de médicos cubanos, hablando específicamente de su presencia en Brasil. Eso complicó esas negociaciones, porque cuando algunos incluso congresistas estaban, y era como un esfuerzo bipartidista de saber qué va a pasar con la OPS, por esa independencia que tiene la OMS, ponen en la mesa el apoyo, entre comillas, de la OPS hacia esas brigadas de médicos cubanos, y entonces ahí se congelan un poquito, digamos, esas negociaciones, y todavía queda en suspenso qué va a pasar, ¿no?, con las contribuciones, porque las contribuciones de Estados Unidos hacia la OPS significan el 60%. Entonces creo que eso es muy importante por programas que tienen décadas de presencia en América Latina. Creo que eso es un foco regional muy importante y es el que debemos atender porque es nuestra región. Y algo importante también es hablar acerca, como México, qué implicaciones tendría. Suponiendo que la Organización Panamericana de la Salud no tuviera esa historia de independencia y de financiamiento de cierta forma también independiente, ¿qué pasaría? Pues la principal consecuencia es que nos quedaríamos sin el laboratorio regional de referencia. Es decir, si como en el 2009 en México se suscitara la presencia de un nuevo patógeno y no tuviéramos capacidad instalada para poder detectar y poder caracterizar el tipo de patógeno, nosotros, por el Reglamento Sanitario Internacional que indica a los países cuál es el laboratorio regional de referencia, pudimos remitir eso a los Centros de Control de Prevención de Enfermedades. Entonces, en una ruptura de Estados Unidos con la OMS, ¿qué pasaría con ese laboratorio regional? Y para esto es muy importante también hablar de la dinámica trilateral comercial y esos acuerdos que han tenido un componente en salud que se aprovechó en la pandemia de influenza del 2009 y que también está vigente, hablando con algunos colegas de la oficina de la representación de Estados Unidos en México. Me hablaban precisamente de que sí han habido reuniones convocadas por este tratado, y estoy hablando del North American Plan for Animal and Pandemic Influenza, el famoso NAPAPI. Estas alianzas regionales también se vuelven fundamentales para las respuestas más próximas y más inmediatas
ante escenarios pandémicos. Lo fue en el caso de la influenza del 2009, referida por la investigación que yo hice, tanto documental como de la voz de los actores claves involucrados en esa gestión de nuestro país para esa pandemia que nos tocó desde otra perspectiva, porque fuimos de los países más afectados y el país que notificó a la OMS que nos enfrentábamos ante un patógeno nuevo de impactos desconocidos y que por lo tanto fue la inauguración, digámoslo así, del Reglamento Sanitario Internacional que tuvo ajustes en el 2005. Para esto, hablando en la PAPI, yo quiero centrar el análisis en que necesitamos organismos multilaterales como la OMS, es definitivo. Necesitamos esos marcos regulatorios a nivel internacional, los necesitamos en escenarios pandémicos. Por supuesto que, como mencionó Rodrigo y Ifigenia, tienen muchas áreas de mejora, pero definitivamente la OMS, como el gestor de la salud en el mundo, tiene que seguir llevando ese papel. Sin embargo, ahora no solo en el aumento en cuanto a financiamiento de otros actores, en la literatura de salud global se habla de una gobernanza global en salud. Pero esa gobernanza global en salud, el papel rector tiene que ser llevado por la OMS, no tengo duda de ello, por su historia, por la legitimidad que tiene y también como parte de una adaptación a los nuevos desafíos. Muchas gracias, Antonieta Moreno, por su intervención. Nos das una parte muy interesante que no hemos visto o que tal vez se llega a dejar de lado o obviar, que es cómo se financia un organismo internacional, ¿no? En este caso de la OMS, ¿qué va a pasar ahora que Estados Unidos se retiró? ¿Quién queda la batuta? Que es un organismo, un actor atípico de las relaciones internacionales como es una fundación, la fundación de Bill y Melinda Gates. ¿Qué implicaciones tiene esto para el multilateralismo y también esto que menciona, sobre todo en un contexto de gobernanza global, de estas relaciones que han denominado post-internacionales, donde ya inciden más actores? Y esto es una pregunta, ¿se podría volver una tendencia quizás después en otros organismos? También la parte que mencionas, ¿cuáles son las implicaciones a nivel internacional de la salida de Estados Unidos de este organismo multilateral? Y creo que por ahí ya vas respondiendo un poco con tu presentación a la pregunta que tenía Ana Hernández y que vamos a dar a conocer enseguida. Esta parte de el multilateralismo que también existe a nivel regional en materia de salud es muy importante para la región de América Latina. Ok, bueno, pues concluimos esta primera parte. Vamos con la segunda parte. Los invitamos a hacer sus preguntas a nuestros ponentes. Y antes de pasar a ello, le doy la palabra a María Cristina Rosas para dar a conocer la segunda encuesta que tenemos para ustedes. Vamos con la segunda encuesta, que justamente se relaciona con estos aspectos que han estado analizando nuestros ponentes, el impacto del retiro de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud. La pregunta es, ¿cómo cree usted que impactará este hecho al mundo en plena pandemia? Las opciones de respuesta es debilitará la concertación política para liderar la respuesta de la comunidad internacional ante el COVID-19. Dañó fuertemente las relaciones de Estados Unidos con sus aliados, en especial con Alemania y los países europeos. Otra opción es deja abierta la posibilidad de que Rusia lidere los esfuerzos para hacer frente a la pandemia. O también tenemos otra opción, deja abierta la posibilidad de que la República Popular China lidere los esfuerzos para hacer frente a la pandemia. Otra opción es, lleva a que las regiones, por ejemplo América, con la OPS, hagan más para atender la crisis. Otro más es, coadyuvará a la crisis del multilateralismo. Otra más es que llevará a que otros países también se retiren de la OMS. Otra más, debilitará la capacidad de respuesta del mundo ante la pandemia actual y pandemias futuras.
Otra opción más es dejará la salud en manos del sector privado, de fundaciones y de las empresas farmacéuticas. Y finalmente, dañará la gobernanza global en materia de salud. Muchas gracias. Entonces, ahora vamos, por favor, con las preguntas para nuestros panelistas. Muy bien, vamos con las preguntas. Simplemente comentar que ahorita tenemos la noticia de que China ya se hartó de todas las acusaciones que le ha hecho Estados Unidos en distintos foros. Escuchábamos a Donald Trump el lunes hablando de que hay un virus en el mundo que se llama China y que no ha sido transparente respecto a la información sobre la enfermedad, etcétera. Y China le acaba de contestar hoy mismo en el Consejo de Seguridad que ya se hartó, que ya estuvo bien y lanza una contraofensiva diplomática con el apoyo de Rusia. Muy interesante los dimes y diretes ahorita en el Consejo de Seguridad. A propósito de esto y aprovechando que me dieron el uso de la palabra para plantear las preguntas de nuestro público, no quiero dejar pasar la oportunidad de preguntarle a los panelistas cómo ven el hecho de que México estará en el Consejo de Seguridad el próximo año y los temas de salud ciertamente figurarán en la agenda. ¿Cómo creen que maniobrará México ante este hecho, dado que todavía no hemos llegado a un consenso en el mundo respecto a cómo tratar los temas de salud respecto a la agenda de seguridad internacional y considerando que el Consejo de Seguridad es el principal foro para los temas de seguridad internacional? Me gustaría conocer sus opiniones. También conocer su opinión de qué pasaría si Joe Biden ganara las elecciones en Estados Unidos. Recuerden que él fue el vicepresidente de Obama y que Obama fue bastante empático, si no tan cooperativo, sí fue bastante empático con Naciones Unidas sin dejar de criticar a la institución, pero fue más cooperativo con la comunidad internacional. Si Biden llegara a la presidencia, ¿qué escenarios se vislumbran respecto a la participación de Estados Unidos en la OMS y a la cooperación con la comunidad internacional? Recuerden que Trump no solo se retira de la OMS o le retira financiamiento, sino que se fue de la UNESCO, se fue de la Organización Internacional del Café, se fue del TPP y ha despotricado contra el multilateralismo. Entonces, me gustaría conocer sus opiniones. Y por otro lado, respecto a las preguntas que hemos recibido y que agradecemos mucho, preguntan cómo gestionar que el presupuesto o el fondo asignado a la OMS no sea ocupado con fines o intereses políticos en este tipo de momentos de emergencia sanitaria mundial. Preguntan también que se debería seguir dando presupuesto e importancia a la OMS para evitar más desastres en temas de salud, pero quieren saber la opinión, esto es para Rodrigo, sobre la intención de Trump de retirarse de la OMS o del retiro presupuestal. ¿Qué panorama tiene usted en estas acciones? Preguntan el papel de la OEA en esta emergencia. Pues es más bien la OPS, ¿no? ¿Qué organismo multilateral ha sido protagonista en nuestra región? Perdón. ¿Y en qué línea se ha pronunciado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Por favor. Vamos primero con Rodrigo López, por favor, 5 minutos. Muchas gracias. Sobre la primera pregunta, el Consejo de Seguridad y Salud Global. Ese es un tema, digamos que hay un debate interno adentro de la Secretaría de Relaciones Exteriores sobre cómo abordarlo. En lo personal, y habiendo trabajado también en el Consejo de Seguridad, desde cómo se ven las cosas en la OMS, a nosotros no nos gustaría ver que el tema de salud global se saliera del cauce de la seguridad internacional. Y es una posición similar a la que tienen China y Rusia. Y la razón principal es que el Consejo de Seguridad es un órgano político, esencialmente político. Y si hay algo que ha intentado hacer la Organización Mundial de la Salud en este contexto es intentar evitar politizar la respuesta a la pandemia. Ha habido ya un par de intervenciones de México en algunos debates abiertos del Consejo de Seguridad sobre el tema de la pandemia y yo los invito a revisarlos porque son discursos muy bien cuidados. Muy seguramente Ifigenia tuvo que ver también con la redacción
y que incluyen algunas de las posiciones generales de cómo vemos el tema de la pandemia en el Consejo. Pero yo sí veo un riesgo importante de politizar, y además, no nada más de politizar, sino que además se va a paralizar el tema de la respuesta, como vimos con la adopción de la resolución, que no pudo haber sido adoptada sino hasta marzo. Y eso por el enfrentamiento entre Estados Unidos y China, y básicamente tenía que ver con que la resolución mencionara a la Organización Mundial de la Salud. Sobre Biden y la OMS, aquí hay una cosa muy importante, y yo creo que todos los que trabajamos de este lado, los diplomáticos, los delegados que vemos el tema de la OMS, extrañamos a Estados Unidos, extrañamos a nuestros colegas diplomáticos. Si hay una influencia adentro del secretariado, es de Estados Unidos, no es China. Funcionarios de la CDC están comisionados aquí desde hace mucho tiempo. Parte del liderazgo técnico son también exfuncionarios estadounidenses. Y Biden ha dicho que en el momento en el que tome posesión, al día siguiente regresarán a la Organización Mundial de la Salud. Y me parece que tendrían un papel activo, tanto en lo financiero como en lo político, y también en el tema del acceso equitativo, porque además podría poner un límite, cosa que no hace la administración Trump, a las compañías farmacéuticas. Y mucho tiene que ver con la asequibilidad, el precio de las vacunas, y un control de los tratamientos también, y del precio, y de cómo se va a distribuir, y de cómo van a aportar con su gran capacidad de fabricación con el resto del mundo. Si entendí bien, la tercera pregunta es cómo no politizar las contribuciones. Antonieta lo explicaba bien. El presupuesto de la OMS, el 80% son contribuciones voluntarias, y el otro 20% son las contribuciones obligatorias de los Estados miembros, que están calculadas conforme a la fórmula de Naciones Unidas, y que tiene que ver con población y PIB. La respuesta para darle más flexibilidad a la OMS de poder utilizar esos recursos es que los países miembros incrementemos las cuotas obligatorias. Porque ese 20% lo puede utilizar el director general como mejor le parezca, o plantearlo más bien a la Asamblea Mundial de la Salud, cómo utilizarlo mejor conforme a lo que él y su equipo consideren que sean las mejores prioridades. Cosa que no sucede con el 80% de las contribuciones voluntarias, que, como bien dijo Antonieta, están ya destinadas a programas específicos. A Estados Unidos y a la Fundación Gates, por ejemplo, les interesa mucho el tema de la erradicación de polio, y que es un tema que ya es una emergencia sanitaria internacional, pero que está limitada a la región de Asia, en Afganistán, Pakistán, etcétera, pero le dedican mucho dinero cuando hay otras prioridades de la agenda de la OMS, por ejemplo, ¿no? Muchas gracias, Rodrigo. Vamos, por favor, con Ifigenia Argueta. Sí, muchas gracias. Sobre el tema de cuál sería o será el papel de México en el Consejo de Seguridad en 2021-2022, cuando se aborden estos temas, como mencionaba Rodrigo, sí estamos en la Secretaría haciendo un análisis sobre estos temas emergentes, bueno, no tan emergentes, porque ya el Consejo de Seguridad ha abordado en otras ocasiones el tema del impacto en las pandemias, pero sí, sí somos muy cuidadosos en el aspecto de respetar el carácter y las competencias técnicas que tienen los organismos internacionales de Naciones Unidas en la materia, en particular en la OMS. Nos hemos pronunciado en estos dos debates del Consejo en julio y en agosto, en el sentido de sí buscar cómo analizar el impacto que tiene la pandemia en
en temas de derechos humanos, de cómo ha exacerbado la pandemia a las cuestiones de la violencia en contextos en contextos y situaciones de conflicto y posconflicto, en aras de buscar una atención integral y valorar, pues sí, que esta pandemia pues tiene concatenaciones en diferentes ámbitos. Es un fenómeno multidimensional que efectivamente pues toca cuestiones de seguridad. Entonces, México sí ha buscado darle prioridad a las respuestas integrales y multifacéticas del sistema de Naciones Unidas y buscar de esa manera atender los impactos que tienen, pero sí enfocadas a cuestiones más de conflicto y post-conflicto. También respecto a la segunda pregunta relacionada con el tema de, en caso de que Biden llegara a la presidencia, yo también coincido con Rodrigo en el sentido de que sí se abría una nueva oportunidad para el regreso de Estados Unidos a los organismos que ahorita pues, hay una ausencia evidente, para un apoyo al multilateralismo, ¿no? Entonces, creo que sí sería evidentemente una situación muy diferente a la que estamos viviendo y pues habría mejores oportunidades de cooperación con este país sin duda alguna. Y las preguntas relacionadas al presupuesto, pues les dejo a mis compañeros, bueno, ya Rodrigo ya lo mencionó, de cierta manera, y a Antonieta, para que den respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias. Eugenia. Gracias a ti, muy puntual. Finalizamos, por favor, con Antonieta Moreno. Sí, muchas gracias. Respecto a la primera pregunta sobre la participación de México en el Consejo de Seguridad, como salubrista, yo soy partidaria, ¿no?, de esa inclusión de la salud en temas de seguridad, sobre todo porque trabajo con enfermedades infecciosas. Creo que es la famosa securitización de la salud. En este caso es pertinente, creo que en la experiencia del 2009 con la pandemia, cuando fuimos uno de los países más afectados por las restricciones de vuelos, las restricciones arancelarias, creo que ahí hay un gran reservorio que podemos utilizar en este papel. Y en cuanto a las elecciones de Estados Unidos, como dijeron mis colegas, por declaraciones del vicepresidente Biden, él lo ha dicho, regresaría inmediatamente a la OMS para recuperar ese papel de actor global responsable, ¿no?, de Estados Unidos. Y aquí también es muy importante mencionar sobre la geopolítica de la vacuna y el uso político, ¿no?, de las vacunas, porque ¿logrará el presidente Trump, como lo ha dicho, distribuir 2 millones de dosis a finales de octubre antes de las elecciones? ¿Qué papel va a jugar ahí, por ejemplo, el director Robert Redfield de los Centros de Control de Enfermedades? La FDA, el comisionado ya ha dicho que él renunciaría si se le obliga, más bien si se le instiga, a agilizar los procesos analíticos técnicos necesarios para probar la vacuna. ¿Qué pasará ahí? Entonces, yo creo que eso también son variables muy importantes y que pueden definir no solo la agenda de salud global de Estados Unidos, sino en este caso incidir, ¿no?, en el papel de la Organización Mundial de la Salud. Creo que eso es muy importante. ¿Cómo se gestiona la producción de vacunas en tiempos de pandemia? Eso también aplica para México. ¿Qué país jugará la COFEPRIS? ¿Qué instrumentos de emergencia serán necesarios para agilizar la producción de esta asociación virtuosa que se tuvo entre AstraZeneca, el gobierno mexicano, Argentina, la Fundación Carlos Slim? Creo que son muchas aristas que no hay que perder de vista. Creo que eso es también muy importante. Y lo otro acerca de las contribuciones.
como lo ha dicho el propio director general, el hecho de que la mayor parte del financiamiento sea por contribuciones voluntarias y ya dirigidas, ha mermado esa capacidad de decisión de prioridades de la OMS. Y sí estoy a favor de que los Estados miembros reconsideren las aportaciones, porque necesitamos un organismo que sea independiente, que realmente el consenso de las prioridades en salud global sea un proceso democrático y realmente atienda las necesidades en salud a nivel global y no a intereses corporativos ni de otro tipo. Creo que esa es la esencia de la fundación de la OMS y es lo que tenemos que procurar, tenemos que defender y creo que es hacia donde tenemos que trabajar. Creo que, y finalmente, una frase para describir el momento que estamos viviendo con muchas aristas para investigar es en el libro de la doctora Rosas y el embajador Astier, comienza diciendo, ¿no?, que las relaciones internacionales en este siglo XXI, muchos piensan que es un tablero de ajedrez donde están sentados tranquilamente, pensando en la estrategia, pero que realmente es un juego de billar, ¿no? Entonces yo añadiría que este escenario pandémico es esa mesa de billar, pero con un terremoto de 8.5, o sea, llevándose a cabo con un terremoto de 8.5. Es un escenario de incertidumbre, pero también de muchas oportunidades. Muchas gracias. Gracias, Antonieta, por esta reflexión que haces al final. Vamos, por favor, llegamos a la parte final de nuestro webinar. Vamos con los resultados de la encuesta. Muy bien, claro, con mucho gusto. Respecto a la pregunta del retiro de Estados Unidos de la OMS y cómo impactará al mundo en plena pandemia, la respuesta más votada fue la que dice que deja abierta la posibilidad de que Rusia lidere los esfuerzos para hacer frente a la pandemia. Ahorita lo que decía justamente Antonieta de la geopolítica de la vacuna, cómo ha descalificado a Estados Unidos a Rusia, pero cómo Trump está ofreciendo 2 millones de dosis antes de las elecciones de Estados Unidos, comprometiendo la seguridad de la vacuna, ¿no? Bueno, esa fue una de las más votadas. La otra más votada fue que va a coadyuvar a la crisis del multilateralismo. Y después tenemos respuestas con un 14% empatadas, la que sostiene que debilitará la concertación política para liderar la respuesta de la comunidad internacional ante el COVID-19 y también la que dice que llevará a que otros países, esto es muy grave, también se retiren de la OMS. Esa es la percepción que tienen quienes nos han estado acompañando en esta transmisión. Gracias. Muy interesante estas respuestas que comparten con nosotros en Facebook. ¿Qué piensan? ¿Qué piensan nuestros panelistas de estos resultados? Un minuto para conclusiones. Si gustan, por favor, Rodrigo. Antonieta lo dijo muy bien. Creo que el papel de México hacia futuro en el contexto de la Organización Mundial de la Salud es el de apoyar en lo más que pueda. Tiene que también plantearse qué papel quiere jugar hacia futuro en futuras respuestas a la pandemia. Hay algo muy cierto de lo que dijo Antonieta de la analogía con el billar, y es que los organismos multilaterales no suelen, con excepción del Consejo de Seguridad, no suelen trabajar en situaciones de crisis. Y eso ha sido muy evidente en la respuesta desde Ginebra. Nos ha costado mucho trabajo, a los Estados miembros sobre todo, ajustarnos a una respuesta rápida. La creación del mecanismo COVAX, por ejemplo, es el ejemplo perfecto. Un esfuerzo que nunca antes se ha intentado, esta creación de un mecanismo para comprar por adelantado y después distribuir la vacuna. Nos ha costado mucho trabajo y creo que eso es algo en lo que se tiene que trabajar también hacia futuro, ver a la OMS como este organismo que tiene que aceitar mejor la parte de la colaboración con los Estados miembros para que estos puedan también reaccionar a tiempo y con la rapidez que se necesita.
Pero sin duda coincido con la reflexión de Antonieta. Yo creo que México seguirá apoyando ampliamente los esfuerzos multilaterales. No vemos otra manera de resolver este tipo de crisis. Y creo que la reflexión que nuestro país tendría que hacerse hacia el futuro es cómo participar más ampliamente en esta respuesta. Creo que esa es una respuesta, es una pregunta que tenemos que hacernos y que tenemos que reflexionar post-crisis COVID, cómo mejorar la participación de México para que nos beneficie a nosotros, pero también al resto del mundo. Muchas gracias, Rodrigo. Ifigenia, por favor, un minuto. Bueno, solo para concluir, es importante pues reconocer que pues no estábamos preparados para afrontar una crisis de esta magnitud y nadie puede descartar que una nueva epidemia en el futuro que rebase la actual se pueda presentar tanto en intensidad como en gravedad. Por ello, pues no tenemos muy pocas opciones, ¿no? Entonces hay que estar prevenidos, preparados y asumir el compromiso apoyando pues el multilateralismo y la cooperación solidaria internacional. Y finalmente, pues creo que los esfuerzos de todos los Estados miembros deben de apostar por el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible, porque tenemos que buscar atender pues las causas estructurales para continuar avanzando en los temas de desarrollo, del fortalecimiento de instituciones y buscar estar mejor preparados para atender pues todas los retos que enfrenta pues la situación de salud pública global, ¿no? Entonces, esa es como mi última reflexión. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Finalizamos, por favor, con Antonieta, un minuto. Creo que sí son momentos de redefinir nuestro papel también, como qué papel vamos a jugar en esta nueva gobernanza global en salud. Algo que dijo Ifigenia que es muy importante es que tenemos una agenda global en salud, que son los objetivos de desarrollo sostenible, y en donde nosotros tenemos una deuda, tenemos indicadores en salud que no pudimos cumplir con los objetivos de desarrollo del milenio. Entonces, ahí está una oportunidad, ¿no?, de México para posicionarse como ese actor responsable en la gobernanza global en salud. Finalmente, creo que los escenarios pandémicos son una amenaza común que requieren respuestas comunes, pero sobre todo con pilares éticos fundamentales. La gobernanza global en salud necesita un papel rector que debe llevar la Organización Mundial de la Salud, y también necesitamos observar quiénes se están convirtiendo en los actores más relevantes también dentro de esa gobernanza. Y finalmente, como comunidad internacional, las decisiones éticas, eso de considerar productos de valor estratégicos a mascarillas y respiradores, reteniendo aviones que iban para otro país, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, son cuestionamientos éticos como comunidad internacional, pero finalmente, como lo dijeron los panelistas anteriores, la acción colectiva conjunta es la única respuesta y en ella la OMS debe llevar el papel rector de la respuesta. Gracias. Muchas gracias, Antonieta. Muchas gracias también a Ifigenia, a Rodrigo por compartir sus conocimientos con nosotros el día de hoy. Muchas gracias a todos también nuestros invitados en Zoom e invitadas, también en Facebook. Les recordamos que el próximo jueves 1 de octubre tendremos nuestra última sesión de esta primera temporada de la serie COVID-19 y la gestión de crisis en un mundo complejo. Cerraremos con el tema de la relación del COVID-19 y la inteligencia artificial. Los invitamos a darle like a nuestra página en Facebook, Centro de Love Palme México, y no me queda más que restarles un genial fin de semana. Mi nombre es Eduardo Rivera. Hasta la próxima. Muchas gracias.